¿Alguna vez te has preguntado cómo sería tu vida si pudieras manejar tus emociones con total control en cualquier situación, sin importar la presión que te impones a ti mismo por tus pensamientos o el estrés que esto genera? Bienvenidos a un recorrido por la filosofía estoica, una escuela de pensamiento que tiene el poder de transformar y ofrecer una serenidad inquebrantable frente a las turbulencias de la vida moderna. Nacido en la antigua Grecia y perfeccionado en Roma, el estoicismo nos enseña a diferenciar entre lo que podemos cambiar y lo que debemos aceptar. Como se señala, lo importante no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas ante ello. En este video, exploraremos 9 hábitos tóxicos que los estoicos evitaban a toda costa para mantener su ansiada paz interior. Aunque estos principios tienen miles de años, resuenan con una sorprendente relevancia en nuestro mundo actual, donde la constante exposición pública y las demandas digitales amenazan constantemente nuestra tranquilidad y bienestar. Te invito a quedarte hasta el final de este video y compartirlo con quienes creas que pueden beneficiarse de estas enseñanzas atemporales. Te prometo no solo una reflexión profunda, sino también una verdadera transformación en cómo percibes y reaccionas ante el mundo que te rodea. Como nos recordó Marco Aurelio, acepta las cosas a las que el destino te ata y ama a las personas con quienes el destino te junta, pero hazlo con todo tu corazón. Comencemos. El primer hábito tóxico que los estoicos evitaban mostrar en público es la expresión inapropiada de emociones negativas como la ira, la frustración, la tristeza y el miedo. Para los estoicos, las pasiones desenfrenadas son irracionales, van en contra de la naturaleza humana y nos impiden ser dueños de nosotros mismos. Por eso, su objetivo era alcanzar la apatía, es decir, la tranquilidad emocional. Esto no significa volverse un ermitaño insensible que reprime todos sus sentimientos. De hecho, los estoicos entendían que las primeras pasiones involuntarias eran naturales. Lo importante era cómo elegíamos responder a partir de ahí. Por ejemplo, si sufres la pérdida de un ser querido, es normal sentir una pena profunda al inicio. Los estoicos no dirían que esa tristeza innata es algo malo o de lo que avergonzarse. Sin embargo, los estoicos enfatizaban la importancia de no prolongar innecesariamente el sufrimiento, ni hundirse en un abismo de autocompasión, ni exhibir el dolor a los demás. Considerarían más virtuoso transitar ese duelo de forma privada, racional y con ecuanimidad. Los estoicos desaconsejaban mostrar sin filtro nuestras emociones, especialmente las negativas, por varias razones poderosas que siguen vigentes hasta hoy. Primero, porque nuestro estado emocional es casi siempre pasajero, pero nos dejamos arrastrar fácilmente por esa oleada temporal de sentimientos y amplificamos algo que tenía una raíz pequeña, es decir, le damos proporciones épicas a un contratiempo menor. Segundo, porque exhibir sin control emociones como la ira o la frustración altera a los demás, contagia, genera incomodidad y tensión innecesarias. De este modo, perdemos autoridad y capacidad de liderazgo ante los otros. Tercero, porque mostrar abiertamente nuestras pasiones puede ser utilizado en nuestra contra por otras personas, revelando puntos débiles que luego se vuelven focos de ataque. Por lo tanto, debemos ser cuidadosos al abrirnos emocionalmente con otros. Cuarto, y más importante todavía, los estoicos creían que al dejar salir toda esa carga emocional sin procesarla racionalmente primero, en realidad no la liberamos, sino que la alimentamos y hacemos más fuerte. Observemos un fenómeno curioso. Entre más le gritamos a alguien en medio de la ira y la frustración, más enojados nos ponemos. Sacar el enojo afuera no lo descarga, lo refuerza.
Por el contrario, si hacemos una pausa, respiramos y analizamos la situación con calma, la ira se disipa. Por eso, los estoicos proponían un ejercicio poderoso ante cualquier emoción negativa: dialogar con ella, separarla de nosotros mismos y cuestionarla. ¿Por qué estás realmente aquí? ¿De qué me sirves? ¿Me ayudas a resolver la situación o solo la empeoras? Este distanciamiento nos permite tomar el control de la pasión desenfrenada en vez de ser controlados por ella. Otra técnica clave ante las emociones es visualizarlas como pasajeras, en constante flujo. Nada dura para siempre, ni la gran frustración, ni la inmensa alegría. Todo es transitorio. Esto ayuda a relativizar la intensidad de lo que sentimos en el momento y evita que nos aferremos. Hay un yo más profundo debajo de esas turbulencias superficiales. Regular nuestras emociones no significa reprimirlas ni fingir. Hay espacio para expresar sentimientos negativos de forma constructiva, privada y racional. Con personas de confianza podemos pedir un consejo prudente para desahogarnos sin necesidad de una difusión masiva. Tampoco es saludable acumularlas sin elaborarlas, porque generan amargura y resentimiento. Pero en público, los estoicos buscaban proyectar, en lo posible, ecuanimidad, sabiduría y dominio de sí mismos, una especie de liderazgo emocional frente a los demás. Esto se nota en lo que compartimos en redes sociales, donde abunda el victimismo, la queja, la indignación y la furia, con personas crónicamente ofendidas que solo exponen negatividad. Es entendible desahogarse, pero hay que tener cuidado con alimentar compulsivamente corajes y odios irracionales. Pensemos en la imagen y energía que deseamos irradiar hacia los demás. En síntesis, más que acallar sentimientos intensos, la invitación estoica es a procesarlos racional y constructivamente. Primero, sin dejarnos poseer por ellos. Luego, expresarlos con sensibilidad si es necesario, pero evitando difundir sin filtro esa carga tóxica negativa a diestra y siniestra. El segundo hábito tóxico que los estoicos desaconsejaban mostrar en público es quejarse constantemente de los problemas inevitables de la vida. En lugar de lamentarnos por cada contratiempo, los estoicos proponían aceptar con ecuanimidad esas situaciones como parte de la naturaleza, el destino o la voluntad divina. No se trata de ser una víctima pasiva, sino de cambiar lo que está bajo nuestro control y aceptar lo demás sin resistencia inútil. Esta actitud de aceptación está íntimamente ligada a otro concepto clave del estoicismo, el amor fati, que se traduce literalmente como amor al destino, amor a lo que la vida nos depara. Significa no solo tolerar, sino incluso apreciar los acontecimientos como parte de un todo con sentido. Ver cada experiencia como un regalo, asumiendo que nada es realmente malo en el gran orden divino del universo. Nos recuerda que siempre existe algo positivo para extraer, incluso de las situaciones más duras, si adoptamos la perspectiva adecuada. Por supuesto, a primera vista, esta posición suena casi masoquista, como amar el cáncer, la bancarrota, la traición de un amigo, la muerte de un hijo. Ningún estoico proponía ese tipo de pensamiento tóxico positivo. Su punto es que aunque estas cosas terribles no deberían ocurrir en un mundo ideal, ya que ocurren, maldecir cada aspecto de la realidad no soluciona nada. Al contrario, solo nos hace más desdichados. Mientras perdemos energía lamentando cómo son las cosas, se nos escapan las soluciones que sí están a nuestro alcance. Nos volvemos parte del problema en lugar de la solución. Esto lo vemos claramente en redes sociales, donde actualmente hay gente que solo entra para quejarse de todo, desde temas sociales graves hasta banalidades infantiles. Se la pasan lamentando el estado lamentable de cada cosa, la decadencia de la sociedad,
Cuánta tragedia por todas partes. Pero más allá del desahogo inicial, ¿de qué sirve dramatizar y quejarnos tanto? La mayoría ni siquiera propone soluciones realistas para los problemas que denuncia. Solo se recrea en el conflicto, la polarización, la indignación, alimentando compulsivamente la discordia sin transformar nada. Incluso ante dificultades graves que parecen injustas, los estoicos proponen que conservemos la entereza en lugar de maldecir las pérdidas. Mejor crezcamos en lo que sí tenemos en vez de seguir rumiando en lo que ya no puede cambiarse. Mejor enfoquémonos serena y racionalmente en las soluciones disponibles. Un ejemplo extremo es Marco Aurelio, emperador y filósofo estoico que gobernó en una etapa decadente y corrupta de Roma. Tuvo que lidiar con guerras, traiciones, pestes. Sin embargo, en sus escritos siempre muestra ecuanimidad ante la adversidad. No negaba la gravedad de los problemas, pero se enfocaba en su papel para manejarlos con prudencia. Promovía el autodominio y la acción resolutiva por sobre la estéril queja. Otro caso extraordinario fue James Stockdale, un piloto de guerra hecho prisionero y torturado durante años en Vietnam. Para sobrevivir en ese infierno, utilizó las enseñanzas estoicas que había estudiado en la universidad años atrás. En lugar de maldecir a sus captores o a la suerte, aceptó con entereza su realidad, enfocándose día a día en hacer lo poco que aún estaba bajo su control para resistir con dignidad. Esto también lo salvó del suicidio, la locura o la parálisis de la desesperación. Incluso en nuestro día a día, a un nivel mucho menor, podemos aplicar esa virtud estoica. Claro que debemos descargar cuando sea necesario expresar frustraciones, pero ojo con quedarnos atrapados en un ciclo interminable de quejas y lamentos. De poco sirve dramatizar y agrandar lo negativo compulsivamente. ¿Realmente ese problema merece tanta atención y sufrimiento? ¿No hay nada rescatable en esta situación? ¿De qué depende solucionarlo? Preguntas como estas ayudan a tomar distancia y recuperar la perspectiva y el poder personal. En vez de alimentar discordia en redes sociales, mejor promovamos paz compartiendo soluciones realistas, información fidedigna, gestos inspiradores de fraternidad. Seamos parte de la respuesta, no del problema. Ya bastante infelicidad hay en el mundo como para agregar más leña al fuego.